Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estas organizaciones coincidieron en ponderar la presencia de observación internacional durante las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, y en algunos casos, aunque sostienen que las consideraciones planteadas en el informe preliminar presentado la semana pasada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea no son nuevas, destacan su relevancia. A juicio de Francisco Castro, director de Súmate, una asociación con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, lo más significativo del informe, en el que se constató una falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho, es que la situación que se vive en el país sea expuesta por organismos de reconocimiento internacional. Lo que esperamos como ciudadanos venezolanos es que este tipo de observaciones pues nos ayuden verdaderamente a transitar el camino para la recuperación de esas condiciones en futuros procesos electorales. Y ahí el llamado que hacemos también, por una parte a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y las autoridades ejecutivas y legislativas en Venezuela, es a que en efecto se tomen en consideración las observaciones. A juicio de Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, el informe preliminar de la misión de la Unión Europea resulta muy valioso. Señaló aspectos cruciales, tanto aspectos positivos como aspectos negativos. No hizo la misión de observación electoral europea una observación políticamente sensata. La semana pasada, el diputado chavista Diosdado Cabello arremetió contra los observadores de la Unión Europea y los señaló de espías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La represión gubernamental que se experimenta en Nicaragua no da tregua a los opositores y voces disidentes, y los arrestos continúan todos los días, mientras el gobierno mantiene silencio e ignora el llamado de la Iglesia Católica para un posible nuevo diálogo nacional. El reciente electo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Enrique Herrera, manifestó el interés que tiene la Iglesia Católica de mediar en un posible acercamiento entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, como una forma de contribuir a solucionar la crisis que atraviesa el país desde abril de 2018. La Iglesia es la que siempre está preocupada porque haya un entendimiento y un proceso de paz en este caso, ¿verdad?, en nuestra nación, nuestro pueblo. Sin embargo, activistas políticos critican la postura del presidente de la Conferencia Episcopal, ya que consideran que los actores con quienes podría entablarse un diálogo no están disponibles. La mayoría de los líderes de la oposición, dirigentes estudiantiles, activistas, campesinos y representantes del sector empresarial están en prisión, acusados de supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, mientras los mismos miembros del clero católico son víctimas de persecución, asedio e intimidación de parte del gobierno y sus simpatizantes. Y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, reflexionó en una de sus homilías sobre las acusaciones en su contra. ¿Por qué preocuparnos entonces preparando nuestra defensa? ¿Y sobre qué cosa nos vamos a defender? ¿No hemos cometido delito? ¿Qué acusación se nos podrá hacer? En el arranque de la campaña electoral, durante su primer discurso, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de ser terroristas y golpistas, y hasta el momento no ha mostrado ningún interés en dialogar con la oposición o liberar a los considerados presos políticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Políticos opositores, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y periodistas de distintos medios informativos de El Salvador, incluido el portal digital El Faro, consideraron como grave la advertencia que hizo la empresa Apple sobre un presunto espionaje a través de una plataforma informática que estaría siendo patrocinada por agentes estatales. El congresista René Portillo Cuadra está entre los políticos de oposición que recibió la advertencia y considera que corresponderá a la Fiscalía hacer una investigación. El alerta a través de correos electrónicos también llegó a políticos del oficialismo, entre ellos la vicepresidenta del Congreso, Suezi Callejas, y se da en momentos en que la empresa Apple informó que ha demandado a la compañía israelí creadora del software Pegasus, que según los expertos es utilizado para hacer espionaje. Al ser consultado sobre el caso, el asesor jurídico de la presidencia de El Salvador, Javier Argueta, desestimó las denuncias y las vinculó con aspectos de actualización del software de los
dispositivos de la empresa Apple. 8 personas que les pregunté, 7 habían recibido de correo, quizás todos debemos de hacer conferencias de prensa, pero además yo creo que hay que agradecer en este caso a Apple por mandarnos esos correos. En El Salvador el espionaje informático es penado y los críticos del gobierno consideran que la medida, de ser cierta, viola la privacidad de las personas, mientras que los políticos del oficialismo defienden que este caso involucre al Estado. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Los españoles empiezan a vivir una nueva normalidad luego del paulatino levantamiento de las restricciones que se pusieron en efecto por la pandemia del COVID-19. Y precisamente por la apertura del país, pandillas como los Latin Kings han vuelto a salir a las calles. Artur, un ex líder del grupo, habló con La Voz de América. Yo quería que la gente me respete, que me tenga miedo, que cuando se acerquen a mí ellos se la piensen 2 veces antes de meterse conmigo. Tú tienes que estar con los ojos bien abiertos, armado. Yo andaba con 2 cuchillos jamoneros para que no se vengan contra mí, y si se vienen contra mí yo poder defenderme. Del principio siempre te dicen que son tu familia, que son tus hermanos, que siempre van a estar apoyándote, que siempre vas a tener el apoyo de ellos, pero en realidad no es así. Cuando yo pagué prisión, yo no recibí carta de ellos ni un apoyo. Por su parte, expertos sostienen que aunque la mayor parte de actividades que estos grupos realizan están relacionadas con la música y el baile, hay una parte delictiva que puede afectar a estos grupos, como la involucración con mafias organizadas como las del narcotráfico. Así lo destaca Carles Feixa, catedrático de Antropología de la Universidad Pompeu Fabra. Vuelven a ser visibles y la precariedad laboral y las dificultades de acceso al trabajo que muchos de estos jóvenes tuvieron en este periodo se tradujo pues en algunos conflictos y en la ausencia de programas sociales de mediación con ellos. Feixa también señala que la nacionalidad de los integrantes de estas bandas ha sufrido un cambio. Ya no solo acceden a estos grupos los que nacieron en América Latina y emigraron durante la infancia y la adolescencia, sino que también hay menores que han nacido aquí o crecido aquí y que cuando llegan a la adolescencia y a la juventud pues buscan un referente que no encuentran en otros lugares. Y precisamente María Olivé se encarga de realizar esta tarea. En el pasado estuvo dentro de los Latin Kings, pero actualmente es investigadora en la universidad y profesora de secundaria. Sostiene que aunque la violencia no siempre va asociada a estos grupos, lo más importante es informar a los adolescentes. Centramos la prevención en prevenir la violencia. ¿Cómo? Tratando de explicar que al final es un bucle y que es muy difícil salir una vez que te ves inmerso dentro de un bucle de violencia. La Policía Nacional y la Policía Municipal de Pamplona han detenido a principios de septiembre en Navarra y Burgos a 49 personas como presuntos autores del delito de pertenecer a una banda organizada. Las detenciones están relacionadas con la actividad delincuencial de determinadas organizaciones criminales bajo el estigma de bandas latinas. La Voz de América buscó comentarios de la Policía Nacional y otras delegaciones policiales sin obtener, por ahora, respuestas a esta situación. Julia Riera, Voz de América, España. Autoridades mexicanas confirmaron que el gobierno de Estados Unidos comunicó su intención de reimplementar el apartado 235 de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, que implica la devolución de extranjeros para que permanezcan en México en tanto se resuelven sus solicitudes de asilo. En este marco, México puso sobre la mesa algunas cuestiones humanitarias. Destacó la necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo tal que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios, mismos que deben realizarse de la forma más expedita posible. Además, solicitó recursos adicionales por parte de los Estados Unidos destinados para albergues y organizaciones internacionales, a fin de mejorar las condiciones en las que esperan las personas migrantes y solicitantes de asilo. Añadió que los migrantes deben contar con acceso a atención médica y vacunación contra el COVID-19. Las autoridades mexicanas también pidieron respetar los puntos de retorno designados. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema no se abordó durante la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. No lo abordamos, ese tema, no se trató.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, están a la espera de la respuesta formal por parte del gobierno de Estados Unidos a fin de garantizar condiciones concretas que mejoren notablemente las circunstancias de implementación de esta sección migratoria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El primer cómputo oficial preliminar presentado por el Consejo Nacional Electoral, luego el cierre de las urnas y el conteo de votos, reflejó que el aspirante presidencial del Partido Libre, Xiomara Castro, lidera los resultados con más del 53% de los votos. Narri Asfura del Partido Nacional se ubica en segundo lugar con el 34% y Yanni Rosenthal del Partido Liberal alcanza el 9% de los votos, colocándose en un tercer lugar. Hasta el cierre de este informe se habían contabilizado el 16% de las actas procesadas, algo más de 2.929 actas. Xiomara Castro, que es esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, junto a miembros de su partido y simpatizantes, reiteró su promesa de trabajar por la unión de los hondureños. A formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Autoridades electorales anticiparon que estos son resultados preliminares, ya que de acuerdo a la ley vigente tienen 30 días para entregar los cómputos finales. Asimismo, pidieron que tanto los candidatos como sus partidos y simpatizantes se abstengan de manejar cifras para evitar distorsionar la información. Kelvin Aguirre, presidente del organismo electoral, dijo que de manera sistemática se estarán actualizando las cifras conforme avance el registro de actas, y al mismo tiempo confirmó que se registraron más de 3.200.000 votos de un padrón electoral de 5 millones de hondureños habilitados para el sufragio. Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, en estos resultados preliminares tiene 297.714 votos. El Partido Nacional de Honduras, Narri Juan Asfura Sabla, 189.451 votos. El Partido Liberal de Honduras, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, 51.446 votos. Esta votación muestra un país que busca una realidad diferente a los comicios de hace 4 años, cuando las denuncias de fraude provocaron protestas que derivaron en situaciones de violencia. Ahora, y de acuerdo a estos resultados preliminares, la oposición política lidera el conteo de votos y podría dar a la nación centroamericana otro rumbo político, alejado del que tuvo el actual presidente Juan Orlando Hernández en estos últimos 4 años. Además de confirmarse el triunfo de Xiomara Castro en los resultados oficiales finales, se convertiría en la primera mujer presidenta de su país luego de 3 intentos de aspirar a este alto cargo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. A principios de octubre, un oleoducto submarino fracturado derramó petróleo crudo en las aguas de la costa del sur de California y casi 2 meses después la vida en Huntington Beach ha vuelto a la normalidad, pero los residentes dicen que la reputación de la ciudad turística se ha visto seriamente dañada y los negocios continúan perjudicados. El derrame liberó casi 95.000 litros de petróleo crudo, 5 veces menos que las estimaciones iniciales, y una limpieza exhaustiva permitió que las playas reabrieran 8 días después, aunque la pesca comercial en la zona sigue estando prohibida. Legisladores de California se reunieron con funcionarios estatales para discutir la respuesta al derrame de petróleo y evaluar el daño causado a las comunidades locales. La alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr, dijo que la ciudad ha gastado casi $500,000 en costos de limpieza y tuvo que cancelar algunos grandes eventos turísticos que afectaron a las empresas locales. Dañó nuestra reputación como destino turístico. Estamos tratando de hacer llegar el mensaje a la gente que los negocios están abiertos, que estamos brindando seguridad, que estamos limpios, pero hemos visto que las reservas se han visto afectadas y sabemos que los negocios locales también están experimentando un descenso. El grupo ambientalista Centro para la Diversidad Biológica dijo que tienen la intención de demandar al gobierno de los Estados Unidos por no revisar y modificar los planes para las plataformas petroleras en alta mar y su infraestructura que se pusieron en marcha hace décadas. Kristen Monsell es abogada principal de esta organización y remarca: la infraestructura de California es increíblemente antigua y está más allá de la vida útil para la que se pretendía originalmente. Estas compañías petroleras o sus predecesoras instalaron las plataformas y oleoductos que todavía vemos en California en los años 60, 70 y 80. Entonces, tienen décadas y décadas, y la ciencia nos dice que cuanto más vieja se vuelve la infraestructura de
petróleo y gas, es más probable que se derrame o sufra otros accidentes. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre del Estado dijo a principios de este mes que las pruebas de los peces para detectar contaminantes podrían demorar hasta casi 3 semanas, posponiendo la pesca comercial hasta al menos fines de noviembre. Mientras tanto, las investigaciones sobre el derrame siguen en curso. El mes pasado, la Guardia Costera de los Estados Unidos nombró a un buque de carga registrado en Panamá como parte de interés, después de un incidente de arrastre de anclas en enero. Y la semana pasada, los funcionarios dijeron que también se está investigando un buque de carga de propiedad liberiana. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, estará esta semana en Doha, la capital de Qatar, para reunirse con los líderes talibanes para abordar, según anticipó el Departamento de Estado, varios temas que incluyen la difícil situación humanitaria que enfrenta el país. Las condiciones son espantosas en muchas partes de Afganistán y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que casi 24 millones de personas, o el 60% de la población, padece de hambre aguda. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el representante especial de Estados Unidos, Tom West, discutirá temas de vital interés nacional de Estados Unidos, incluido el contraterrorismo y la asistencia humanitaria con líderes talibanes en Doha, Qatar. En una entrevista exclusiva con La Voz de América, el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, Thomas West, dijo que el empeoramiento de la crisis humanitaria en esa nación tiene mucho que ver con la pérdida de ayuda internacional, afectando su economía, que dependió en gran medida de esa colaboración durante 20 años. Alrededor del 75% del gasto público del gobierno anterior fue financiado por donantes extranjeros. Alrededor del 40% del Producto Interior Bruto del país fue financiado por donantes extranjeros, y así realmente en nuestro compromiso y francamente en el compromiso de nuestros aliados y socios con los talibanes durante un periodo de años, dejamos en claro que si optaban por un camino militar hacia el poder, esa ayuda desaparecía, y eso es lo que ocurrió. Hace algunos días, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes pidió al Congreso de los Estados Unidos que liberara los activos afganos congelados después de la toma del país por los talibanes, argumentando que la miseria económica en el país podría provocar un éxodo masivo y problemas de refugiados para otros países. El representante especial Thomas West dijo que no es tan simple como podrían pensar los talibanes el obtener ayuda que está congelada en Estados Unidos y otros países. Hay razones legales muy complicadas, así como razones judiciales por las que ese dinero no se mueve de bancos en particular a otros lugares. En medio de esta situación, se han producido algunos avances localizados hacia las demandas estadounidenses e internacionales de que los talibanes respeten los derechos humanos y las mujeres. Las escuelas para las niñas de los grados 7 a 12 han reabierto en la tercera ciudad más grande de Afganistán, Herat, pero aún falta mucho por hacer para que los talibanes ganen la confianza del mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Hoy lunes 29 de noviembre entran en vigor nuevas restricciones de movilidad en Estados Unidos para los viajeros procedentes de 7 naciones del sur de África, entre las que se incluyen Sudáfrica, Malawi, Namibia y Mozambique. Esta decisión llega luego de que la comunidad científica alertara sobre la presencia de una nueva variante del COVID-19 identificada por primera vez en Sudáfrica y registrada bajo el nombre de Omicron. Esta nueva alerta mantiene en vilo a gobiernos de todo el mundo que decidieron imponer nuevas medidas, en particular restringiendo los viajes, y el gobierno de Estados Unidos estuvo entre los primeros en actuar ante la posible gravedad de la variante Omicron, con el objetivo de evitar un escenario todavía más complicado en un país donde más de 777.000 personas ya han perdido la vida desde que se inició la pandemia y en el que todavía más de 50 millones de adultos se mantienen escépticos a recibir la vacuna contra el COVID-19. El presidente Joe Biden anunció el fin de semana nuevas acciones para proteger a los estadounidenses. Decidí que vamos a ser cautelosos, asegurarnos de que no haya viajes hacia y desde Sudáfrica y otros 6 países en esa región, y excepto para los ciudadanos estadounidenses que pueden regresar. Pero no sabemos mucho sobre la variante, excepto que es una gran preocupación. Parece extenderse rápidamente y pasé alrededor de media hora esta mañana con mi equipo del COVID-19 dirigido por el Dr. Fauci, así que esa fue la decisión que tomamos.
Pese a medidas como esta, desde la administración Biden son conscientes que tarde o temprano la variante Omicron llegará a territorio estadounidense y se preparan para esta eventualidad. En tanto, desde la Casa Blanca recaban información y mantienen estrecho contacto con las autoridades de salud en Sudáfrica para conocer más acerca de una variante todavía desconocida. Paralelamente, y desde la Organización Mundial de la Salud, exhortaron a los países del resto del mundo a no imponer restricciones de movilidad a las naciones del sur de África, y es que según aseguró la directora regional de la OMS para África, Machido Moeti, estas decisiones carecen de fundamento científico y conllevan un enorme impacto negativo para la vida, la economía y la sobrevivencia de estas comunidades. Por su parte, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa también criticó las restricciones de viaje, afirmando que son totalmente injustificadas, y añadió: lo único que la prohibición de viajar hará es dañar aún más las economías de los países afectados y socavar la capacidad de responder y también recuperarse de la pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las elecciones generales que tendrán lugar este domingo en Honduras, un país marcado por diferentes situaciones que van desde la lucha contra la pandemia, pasando por el golpe de fenómenos naturales, la corrupción y la migración. El tema se analiza en esta entrevista de nuestra colega Celia Mendoza con Tiziano Breda, analista en Centroamérica de la organización Crisis Group. Precisamente hay dos grandes elementos que hacen que estas elecciones corran el riesgo de ser altamente contestadas y de repetir un escenario como el de 2017, donde el resultado muy estrecho, con un margen muy estrecho y en el medio de alegaciones de fraude, de irregularidades, pues provocó una ola de protestas que fueron violentamente reprimidas por el gobierno, dejaron más de 22 muertos y empujaron al final de cuentas a miles de hondureños del país en los años siguientes, en los meses y años siguientes. En este caso hay una nueva arquitectura electoral, unos nuevos órganos que manejan el proceso y supuestamente tendrían que resolver posibles disputas, pero que llegan en medio de una reforma electoral incompleta, con muchos atrasos en la entrega de nuevos documentos de identidad, de tipos técnicos para la transmisión de los resultados, y entonces crean un ambiente de incertidumbre. Por el otro lado, hay altos intereses juegos a nivel político, tanto a nivel personal, por el presaliente Juan Orlando Hernández, cuyas menciones en las cortes de Nueva York sobre posible participación en actividades de narcotráfico, pues hacen que sea la persona que más estaría interesada en que el Partido Nacional ganara esta elección y con eso entonces pudiera asegurar su posible impunidad. Pero por el otro lado también las elecciones legislativas serán muy importantes porque el próximo Congreso tendrá que nombrar una nueva Corte Suprema, un nuevo fiscal general, un nuevo Tribunal Superior de Cuentas, entre otros. Por lo tanto, asegurará un control sobre instituciones claves. Por lo tanto, esta combinación entre incertidumbres a nivel electoral, unos altos intereses en juego y una alta polarización y desconfianza que el país ha estado viviendo desde el golpe de Estado de 2009, básicamente, pero que sobre todo se ha aumentado en los últimos años, hacen que sea bastante probable que los resultados sean contestados por los perdedores y que se genere otro tipo de turbulencia violenta. Hay dos temas que son particulares en el reporte que ustedes tienen. Uno es la necesidad de hacer un llamado de parte de organismos internacionales, no solamente para que no haya violencia, pero para que haya orden y respeto a las reglas, y también para que actúen de manera más rápida si algo llega a salir mal. Cuéntenos un poco acerca de la importancia de esto. Ustedes hablan de la Unión Europea, hablan de Estados Unidos, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué esta necesidad? Pues los actores internacionales juegan un papel muy importante en la situación en Honduras y lo han jugado en 2017. Desafortunadamente, bueno, los actores internacionales juegan un papel muy importante en acompañar a Honduras en el proceso electoral y en definir o influenciar la evolución de una posible crisis postelectoral que pueda dar. En 2017, unos diferentes mensajes de parte de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la OEA alimentaron un poco este clima de confusión y de desconfianza y
alentaron a ciertos reclamos, por un lado. Por lo tanto, una mejor coordinación entre la comunicación de estas dos misiones, que también en este caso acompañarán el proceso, es necesaria para evitar que se repita un escenario de este tipo. Al mismo tiempo, después de la crisis de 2017, se dio un diálogo apoyado por la ONU, facilitado por la ONU, pero empezó 9 meses después de las elecciones, básicamente. Entonces, el país ya había sufrido toda la crisis postelectoral y ya estaba en situación muy estable. Por lo tanto, los socios extranjeros de Honduras deberían estar más preparados para facilitar y entablar una negociación de manera más expedita si se tuviese que dar una necesidad. Era Tiziano Breda, analista en temas de Centroamérica en la organización Crisis Group, poniendo en contexto la importancia de las elecciones generales de este domingo en Honduras. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.